8 de la mañana en punto, seguimos en Mesa Noticias. José Opaso, Felipe Andana, ¿quién les habla? José, tengo entendido que tenemos un contacto telefónico. Si queremos analizar en profundidad un estudio, el cual sostiene que el consumo de drogas en los trabajadores del país alcanzó al 20,4%. Para eso estamos en línea con Eduardo Solís, gerente de Drugs Free Workplace de Global Partner, quienes realizan también este estudio para analizar también a qué causas motivan esta alza del consumo, cómo prevenirlo, cómo detectarlo y mucho más. Don Eduardo, muy buenos días, ¿cómo está? Hola José, buenos días, ¿cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias. Bueno, don Eduardo, iniciar partiendo comentando los alcances de este estudio. Desde su última edición, claro, aumentó de un 14,9% a un 20,4% en 2 años. Claro, este estudio de tu empresa da positivo. ¿Cuáles son las implicancias de que los trabajadores chilenos estén consumiendo drogas y cuáles son estas en escala? ¿Es marihuana la que se consume más, cocaína? ¿Cómo son las estadísticas en ese sentido? Sí, mira, antes que nada me gustaría darle un contexto a tu pregunta. Bueno, Global Partners se dedica hace más de 18 años a todo lo que es prevenir el consumo de alcohol y drogas en ambientes laborales, vale decir, empresas, ¿ya? Ahora, quizás preguntarse antes por qué las empresas abordan esta temática, y en ese contexto, fundamentalmente, y todos los estudios así lo han demostrado, que existe una alta correlación entre consumo de drogas y eventualmente abuso del alcohol, y accidentabilidad y otros elementos más. Entonces, tanto es así que la Asociación Chilena hizo un estudio el año 91 por ahí, en que llegó a establecer que todos los trabajadores que llegaban accidentados a sus dependencias le hicieron un test de alcohol y droga. Y el 29,4% de ellos dio positivo. Entonces hay una alta correlación entre consumo de drogas, abuso del alcohol y accidentabilidad. Y es por eso que las empresas abordan o se hacen cargo de esto fundamentalmente, ¿ya? Ahora, con relación a tu pregunta, yo creo que las tasas de consumo se dispararon fundamentalmente por varias razones. Son varios elementos. Uno de ellos, sin duda, es que bajó de forma importante la percepción de riesgo de la marihuana, con todo este tema que se cambió la ley 20.000, etcétera, etcétera. Se ha empezado a normalizar de alguna forma el tema de las drogas, ¿no? Perdón, no te entendí. ¿Se ha empezado a normalizar el tema de las drogas? El consumo de drogas, o sea, como usted dice, se perdió la percepción de riesgo. Exactamente, es uno de los elementos. Hoy día, y eso que nosotros abordamos en el mundo laboral, o sea, gente que ya trabaja y tiene una responsabilidad, muchos de ellos en términos de familia, etcétera, y tú te das cuenta que hay un 20%. Ahora, si este estudio lo hiciéramos en universidades, colegios, actualmente un poco lo que aborda Senda, las tasas también son muy importantes. Ahora, fundamentalmente uno es eso, que como te contaba, no aumentó la percepción, o sea, bajó la percepción de riesgo de la gente en general y cree que fumar marihuana es como fumar tabaco, o es peor, creen que drogarse es parte de la vida y no lo ven como una situación anormal, ¿me das cuenta? Anormal en términos que hay otra forma de alcanzar la felicidad, no me refiero a que una persona que lo haga tenga algún problema en ese sentido. Ahora, y lo segundo, en contextos ya absolutamente laborales, es sin duda la carencia de legislación, en el sentido de que hoy día si tú ves el Código del Trabajo, en ninguna parte de él figura la palabra alcohol y droga. Por otro lado, los empleadores, a través de un artículo 184 que aparece por ahí, dice que ellos tienen la obligación de garantizar la seguridad y salud de sus trabajadores. Entonces te das cuenta como que hay algunas disyuntivas ahí que no están muy precisas. Y por otro lado, muchas empresas te dicen, oye, pero ¿por qué yo voy a incluir en estos gastos o en estos costos si nadie me obliga a hacer nada? ¿Por qué yo voy a controlar? ¿Por qué voy a ayudar? ¿Por qué voy a eventualmente dar orientación a mis trabajadores? Porque no lo ven como una inversión, sino que lo ven como un gasto absoluto. Bueno, estudio en Estados Unidos, fíjate que a cuánto tienen súper regulado el tema laboral, particularmente la industria del transporte, donde hay más riesgo. Dicen que por cada dólar que tú inviertas retornan 6 a tu beneficio en prevención del consumo de alcohol y droga. Entonces, todavía yo creo que nos falta caminar un poquito y crear conciencia colectiva, no solo en la población que eventualmente pueda acceder al consumo, sino también en las autoridades, que una vez por todas, está bien, si todos tenemos derecho a libertades, pero también tiene que estar asociado a deberes. Y de hecho la ley de tránsito te da derecho, tú puedes consumir alcohol, puedes drogarte, puedes hacer lo que quieras. Pero ojo, cuando conduces un vehículo, no puedes estar bajo la influencia del alcohol, no puedes estar bajo la influencia de las drogas y también de los psicotrópicos. Entonces, hay libertad y derechos y deberes asociados a eso que ha faltado un poquito más de fuerza, particularmente en el ambiente laboral. Ahora, perdón, José, don Eduardo, Felipe Andana por acá.
bajo la misma línea que usted estaba hablando hace poco del trabajo y el tema del consumo de las drogas, ¿qué motiva a las personas hoy, en el fondo, finalmente, a consumir drogas durante los horarios laborales? Mira, ahí el consumo de drogas en general tiene diversas formas de afrontarlo, porque las personas lo hacen. Ahora, si nos ceñimos estrictamente a lo laboral y dejamos fuera al individuo, porque una de las razones de consumo es cuán feliz estoy conmigo mismo, si me siento realizado en mi vida, lo veo esto como una evasión de una realidad que considero adversa a mi persona, lo veo como un placer, etcétera. Dejando un poquito de lado eso y concentrándonos fundamentalmente en lo laboral, muchas personas pueden caer en consumo en el contexto laboral por los turnos, la jornada es muy larga, sobrecarga de trabajo, estrés, etcétera, que hacen que de alguna forma ellos quieran evadirse de esta situación que les provoca todas estas alteraciones que te he mencionado. Pero es muy difícil, porque nos pasa con empresas que dentro del programa Track to Play que nosotros implementamos en las empresas, que normalmente abordamos todos estos temas. Primero limpiemos la casa, como digo, y veamos cómo está nuestra carga de trabajo, cómo están los turnos, cómo es la cultura, cómo son los estilos de liderazgo, presionan a la gente, habla que todo el tema psicosocial, que está hoy día bastante pullante en el mundo laboral. Pero aunque yo solucione todo eso, yo no me puedo hacer cargo como empresa de toda la otra parte que tiene que ver con el individuo y además con su entorno social, quiénes son sus amigos, cómo se divierte, etcétera. Entonces, en definitiva, es muy difícil separar en la práctica qué hace que una persona consuma. Estamos conversando con Eduardo Solís, gerente de Drugs Free Workplace, sobre el aumento de consumo de drogas en trabajadores. Don Eduardo, nos va quedando poquitos minutos. Consultarle respecto de las cifras que ustedes manejan, en cuáles ámbitos laborales, en qué rubros es donde más se concentra el consumo de los trabajadores que consumen drogas en ese sentido, en la construcción, por ejemplo, ámbito de la salud, puestos ejecutivos. ¿Tienen alguna desglose? Sí, mira, el estudio divide las empresas en 3 grupos. El primero de ellos, que son aquellas empresas que no hacen nada en prevenir o inhibir el consumo de alcohol y drogas, que esa es la cifra del 20,4% que tú señalas, ¿ya? Después hay un segundo grupo de empresas, que son aquellas que por lo menos hacen testeo de alcohol y droga en forma errática, pero algo hacen y eventualmente alguna acción de prevención. Y el tercer grupo son aquellas empresas que han implementado el programa Track que aborda en forma integral toda esta problemática en una organización. Entonces, en el primer grupo tenemos un 20,4% de consumo, siendo la mayor tasa, obviamente, la marihuana, que es un 50% de este consumo. ¿Y qué tipo de empresas se encuentran en ese lugar? En comercio, manufactura, transporte, construcción, como los principales con las tasas más altas, ¿ya? En ese sentido, transporte es muy riesgoso, claro, por supuesto. Exactamente. El segundo grupo, que es, como te contaba yo, son aquellas empresas que hacen algún elemento de control en el tiempo, la tasa baja a 6,1, ¿ya? Y en esa tasa 6,1, fíjate que el grupo que más consume, que nos da más positivo, es transporte. Entonces, y en el caso del programa, que la tasa baja, aquellas empresas que han implementado el programa, a 2,7%. O sea, no llegamos a 0 por lo menos, pero por lo menos hay una tasa bastante menor. Claro, entre los que no hacen nada y los que hacen esto. Claro, sí. Exactamente. Ahora lo preocupante de esto, y que el mayor impacto en el mundo laboral y por qué las empresas abordan esto fundamentalmente, es porque los consumidores generan conductas de riesgo. Y lo que persigue el programa y todas estas intervenciones, en testeo, en disociación, etcétera, es justamente inhibir esas conductas de riesgo. O sea, porque en definitiva la mayor responsabilidad que tiene una empresa, no solo en lo laboral, sino que en lo social, en todo, es que si un trabajador llega a cumplir sus funciones, se vaya a su casa en plenitud de sus capacidades tal como llegó, que es lo mínimo que uno podría pedirle a una empresa. Entonces, esa es más o menos la situación. Bueno, estábamos conversando con don Eduardo Solís, gerente de Drugs Free Workplace de Global Partner. Don Eduardo, muchas gracias por contestarnos el teléfono y esta entrevista. De nada, José, por lo que se le ofrezca en pos de ayudar a solucionar o abordar esta temática en nuestro país. Muy buenos días. Hasta luego, adiós. Gracias. 8:10 de la mañana y estamos conversando sobre estas cifras que, claro, resultan altamente preocupantes y el costo asociado justamente de que los trabajadores consuman alguna droga, también en horario laboral, está directamente relacionado con los accidentes que se producen. Prácticamente el 30% de los accidentes, 3 de cada 10 de los accidentes laborales estaban asociados al consumo de alcohol
o drogas. Y ahí el dato importante también de que por cada dólar que se invierte en prevención son 6 de retorno lo que se está obteniendo. Así que es una inversión que, claro, el ámbito empresarial tiene que dedicarse, tiene que hacer. Ahí nos hablaba, claro, don Eduardo, de controles preventivos, de exámenes cada tanto. Bueno, hay empresas, obviamente, que generalmente hacen controles. Claro. Por ejemplo, las empresas de LAM, Claro. la TAM, donde... Las empresas de transporte es fundamental que se realicen estos fundamental. controles. O sea, claro, no solamente el piloto, por ejemplo, del avión, no solamente el conductor del auto, sino que, por ejemplo, en el caso de un avión, la tripulación también del avión, recordemos que está en las condiciones óptimas. Claro, recordemos el caso de este conductor de bus el año pasado que llevaba a los niños de Colo-Colo. Colo-Colo, claro, y que Tenía cocaína en el cuerpo y marihuana, creo. claro, o sea, durante el fin de semana se había dado un festín de drogas y llega el día lunes a trabajar Corte. muy temprano y finalmente, lamentablemente, desencadena con la muerte de todos estos niños y este siniestro. También mencionando, claro, por ejemplo, de las medidas, no sé si habrá empresas que acá lo hagan en Chile, pero o sea, lo que se ve, claro, en Estados Unidos sucede mucho que junto con la entrevista de trabajo, la entrevista psicológica, va un examen de drogas, por ejemplo, va asociado en ese sentido. Ahora, yo creo que es totalmente necesario ser constantemente, durante la semana, por ejemplo, laboral. A mí me da lo mismo lo que hace la persona durante el fin de semana. Son sus horarios libres, él puede hacer lo que quiera. Pero yo creo que durante los horarios laborales, por supuesto que tiene que haber un control, porque tú necesitas que, sobre todo las empresas de servicio, por ejemplo, como lo que estábamos hablando, transporte, necesitas que la persona esté al 100%, Claro. que esté con todos sus sentidos puestos en, por ejemplo, en este caso, en la calle, en el tránsito, etcétera, y en el avión, por ejemplo, que esté concentrado. Claro, exactamente. Son una preocupación que hay que tener presente ahí.